Y comenzamos de inmediato recibiendo a la diputada Francisca Bello. Vamos a hablar de temas correspondientes a su distrito, que es el distrito 6, también con respecto a la situación de las temporeras, que toca particularmente a muchas mujeres, que son materias muy interesantes, el derecho al agua y también, por supuesto, toda la perspectiva del proceso constituyente. Así que arranquemos, diputada, un gusto en tenerla acá, primero que todo, y en el estudio, que es lo más importante, ya retomando un poco la normalidad. Exacto, muchas gracias por la invitación. Esta es mi primera vez en como un set, así que ¿sí? no sé dónde se mira, no sé. Mira, la cámara 2 es la suya. Ya, la cámara 2 es la mía. Así que interpelación directo al público. Perfecto. Desde la cámara 2. Aprendiendo como en estos 4 meses de congreso que han sido bien álgidos, duros también, ¿por qué no decirlo? Sí, siempre, sí, la batalla es dura, muchas veces desigual. ¿Y qué decir, por ejemplo, de las desigualdades que afectan a las personas que trabajan como temporeras y temporeros? Que son desigualdades profundas que llevan años, a pesar de que se ha mejorado su condición, pero que lo hacen trabajadores especiales. Yo me recuerdo, por ejemplo, que mi abuela hace muchos años trabajó de temporera. ¿Usted cree que alguna vez le pagaron las imposiciones? Nunca, jamás. Partiendo de un aspecto mínimo de lo que son las desigualdades, y precisamente uno de los temas que queremos abordar con usted. Efectivamente, el trabajo de temporada, al menos en la zona de donde yo soy oriunda, que es San Felipe, es fundamental. Claro, en la región de Valparaíso, cordillera. Cordillera, claro. Sí. Quillota incluye también. Exacto, lo que antes, el distrito 6 es la cordillera de la región. Valparaíso es la costa y en algún momento se llamó la Quinta Interior. Claro. La Quinta Interior, pero ahora con la nueva forma de distrito abarca un poco más, pues, abarca desde Quilpué hasta San Esteban. Y efectivamente para las zonas más rurales de nuestro distrito, como bien tú lo decías, Calera, Quillota, La Cruz, Hijuela, son San Felipe, Panquehue, Catemu, Putaendo, Santa María incluso, son zonas agrícolas, son zonas en donde sobre todo la temporada fue en algún momento el boom. O sea, cualquier persona que era de San Felipe trabajó fue temporero. O sea, todos fuimos temporeros en nuestra algún juventud. Minuto de la vida. Había que hacerlo porque era la forma de alguna forma de tener recursos extra. Sin embargo, eso era para los jóvenes, los que queríamos salir de vacaciones, era una oportunidad. Sin embargo, este trabajo ha ido bajando constantemente. Hace poco tuvimos el cierre de una de las conserveras más importantes, la conservera Penske, que daba mucho trabajo y lamentablemente quebró por pocos incentivos del Estado, por mal manejo de la empresa, dejando a harta población que esa temporada era más extendida, pues tenía un contrato mucho más menos flexible. Lamentablemente hoy día quienes entregan el trabajo mucho más concreto están perdiendo sus puestos de trabajo y ha aumentado, por supuesto, el subcontrato, que es algo que afecta mucho a las temporeras, porque es ahí donde pierden de alguna forma sus derechos laborales por ganar quizás un poco más. Un poco más. Entonces, hay de todo. Hay trabajadores que llevan, no sé, la migrancia también vino a cumplir un rol importante en la temporada, porque había muchas personas que ya no querían trabajar en la temporada por las malas condiciones. Acuérdese usted que cuando recién ocurrió la pandemia a principios del 2020, temporeros que llegaron de Bolivia no podían regresar y se provocaron problemas con eso importantes en relación a cómo también la migración por temporada es una realidad hoy en el país. Sí, pues efectivamente, al menos en Aconcagua, harta migración estaba dispuesta a trabajar en la temporada. Sobre todo nosotros ahí tenemos no sé si ustedes han ido alguna vez, pero desde Yayay hasta Panquehue están los cerros llenos de palta, que es un trabajo además que es un trabajo peligroso porque tenéis que subirte como al cerro, tenéis que ponerte como unos andariveles, etcétera. O sea, no es un trabajo tan fácil. Y efectivamente es un trabajo que ha sido fundamental para la Aconcagua y que está en no muy buenas condiciones laborales, sobre todo para las mujeres. Las temporeras allá en la Aconcagua muchas veces han dicho, ¿qué hacemos con los hijos? ¿Qué hacemos con los hijos en la temporada? Están de vacaciones, nosotras tenemos que estar trabajando y ahí no hay ninguna protección a las madres trabajadoras que hacen trabajos fundamentales como es la alimentación para Chile. Y efectivamente ha ido en aumento, bajas condiciones laborales y sobre todo mucha precarización. Yo creo que aquí la nueva Constitución efectivamente viene a ponernos los puntos sobre la I, sobre estatutos de alguna forma que protejan al trabajador campesino. Yo particularmente yo soy de Santiago, nací acá en Santiago, pero a los 3 años me fui a vivir a la ciudad de Santa María, la comuna de Santa María, que queda súper cerquita de San Felipe, en un proyecto que se llamaba La Casa del Temporero.
Ya. que era un proyecto comunitario, mi mamá trabajaba ahí, en donde de alguna forma le queríamos dar herramientas, yo solo era una niña, y habían espacios para que los hijos de trabajadores campesinos pudiesen tener alimentación, pudiesen ser cuidados. Era un trabajo para fortalecer el campo chileno, y hoy día lamentablemente el campo chileno ha ido decreciendo también por la explosión de la ciudad, pero también porque el Estado no le ha dado mayores beneficios, por ejemplo, a la agricultura familiar campesina. Hoy día no hay nada que proteja a la agricultura familiar campesina cuando estamos en una crisis alimentaria luego de una pandemia, y porque efectivamente tenemos un gran problema en Chile que tiene que ver con los derechos de agua, con cómo entendemos de alguna forma la noción del agua para nuestros territorios, que lamentablemente estaba separada hoy en nuestra Constitución, y en el Código de Agua se separa el agua de la tierra, y eso efectivamente nos dificulta a que el campo de Chile vaya floreciendo. Yo anteriormente de ser diputada trabajé con el diputado Diego Ibáñez en el territorio, y ahí pudimos conocer a los crianceros. Los crianceros hoy día que lamentablemente les cuesta una infinidad poder cruzar las montañas, pero también tener beneficios del Estado, por ejemplo de INDAP. Y ahí vamos perdiendo entonces, cuando decimos cuáles son las raíces del campo chileno, yo quiero diferir un poco qué es el rodeo, por ejemplo. Las raíces del campo chileno tienen que ver con las temporeras, tienen que ver con los crianceros, tienen que ver con este tipo de economía que es bastante más distinta a la economía neoliberal. Y ahí el rol del Estado y de un gobierno transformador es entonces darle más herramientas a estas personas del campo chileno, que pueden no solamente beneficiar la tierra, sino también podemos cuidar nuestras tradiciones, que muchas veces en este proceso constituyente estuvieron en harto comentando. Por supuesto que sí. ¿Qué pasa con las tradiciones? Bueno, las tradiciones son aquellos, son los seres, las comunidades vivas que aportan, por ejemplo, los crianceros de Putaendo, a lo que yo me refiero, aportan con queso de cabra, que ha sido a nivel nacional muy reconocido como Putaendo, la primera zona turística, el primer pueblo libre. Esas son nuestras tradiciones, eso es lo que tenemos que cuidar. Coincido 100% con usted. No solamente los aspectos como el rodeo, que a lo mejor pueden ser costumbres, deporte, pero también van cambiando las costumbres. ¿Sí? En el Imperio Romano era costumbre tirar cristianos a pelear con bestias salvajes. Exacto. Y eso se acabó también. Una ¿cierto? pena, yo nunca estuve de acuerdo con ello. Tal cual. Hablemos también de los derechos de agua. Ya ahí Hassan también puede intervenir en algún minuto, porque tiene que ver esto con lo que hemos vivido en el último tiempo. Usted lo resuelve de buena manera. La Constitución no abre un espectro distinto. Nos hemos dado cuenta ahora de que es tan injusta la realidad de la distribución del agua, de que hay muchos detentores de derechos que terminan vendiendo el agua en camiones de aljibe a las personas que la necesitan. Hemos visto ahora, por ejemplo, una nota que salió también en un portal sobre la familia Kass, puede ser cualquier familia, que en el fondo tienen derechos de agua correspondientes al consumo diario de 100.000 personas en un día. Sí, efectivamente, yo creo que uno de los problemas más... se ha dicho mucho de que los problemas que más les afectan a los chilenos tiene que ver con la delincuencia y con el costo de la vida. Y eso es efectivo. Yo no vengo a decir que eso no es real, es efectivo hoy día que hay una sensación de inseguridad mucho más grande, que hay un costo de la vida elevadísimo, altísimo. Sin embargo, el problema del agua es una cuestión transversal y que afecta hoy día principalmente a distritos como el mío, a regiones como el mío, pero también particularmente a la cuarta región. La cuarta región es la región más seca de Chile. Y efectivamente, ¿sabía quién hoy día en primera persona está afectando? Es al campo chileno. Es a la ruralidad, porque todavía las ciudades no nos hemos puesto en alerta, quizás porque todavía no sale agua de la llave. Pero cuando no salga, ahí nos vamos a preocupar. Entonces hoy día llevamos una sequía avanzada de 13 años, afortunadamente nevó, llovió, pero el ministro al menos de Obras Públicas nos ha dicho que con eso no es suficiente. Y aparte hay mucha agua que ha sido un mes más lluvioso, julio va a estar dentro de esos estándares. Pero tampoco tenemos una política, por ejemplo, para poder conservar de mejor manera el agua que se deposita a través de la lluvia y la nieve que hoy día, bueno, ustedes si están en la zona central, puede ver cómo están las montañas. Efectivamente, yo creo que tiene que ver con una gran sequía, cambio climático, pero como tú bien lo dices, aquí en Chile al menos tenemos, por ejemplo, es el único país del mundo que tiene el agua privatizada.
Tenemos un problema, porque el problema de la escasez hídrica es real. Hay un estrés hídrico en nuestro territorio, hay APRs hoy día, que son las aguas potables rural, que se abastecen por camiones aljibes cuando ellos mismos tienen que entregar agua a sus comunidades, muchas veces a colegios incluso. Entonces tenemos el problema que hay escasez hídrica, que tenemos sequía y que tenemos un cambio climático. Pero también, como tú bien lo dices, hay un problema de la gobernanza del recurso hídrico. Y como lo pensamos como un bien de mercado, hoy día lo que está proponiendo la Constitución, la nueva Constitución, el borrador de la nueva Constitución, es cambiar ese paradigma de que el agua sea un negocio. Y yo creo que al menos, más allá creo que la tercera salió esta semana, una carta de los usuarios de agua comentándonos todo lo que ellos habían hecho para el país. Nosotros tenemos algunas diferencias sustanciales con eso, pero creo que efectivamente hoy día necesitamos avanzar en que seamos proclives a cuidar el agua, a cuidar los acuíferos, porque es indispensable para la vida humana. O sea, el agua no tiene que ver solamente con Petorca, con San Felipe. Y con la agricultura. Con la agricultura. El agua hoy día es un derecho humano y si tenemos que seguir pujando para que la gente lo entienda, porque muchas veces se ha hablado, al menos también en la Comisión de Recursos Hídricos donde pertenezco de la Cámara de Diputados, es que solo hay un mal manejo del recurso hídrico. Como, no, aquí en Chile solo ha habido un mal manejo. Ha habido un mal manejo, hay un mal manejo por parte del Estado. Hace poco también salió que hace 4 años, o sea, en el gobierno de Piñera, de Sebastián Piñera, la DGA, la Dirección General de Agua, no hizo nada por prever o por apalear esta sequía. O sea, tenemos un gobierno entero que no realizó gestiones concretas para, de alguna forma, cambiar la realidad de millones de personas, como por ejemplo en Petorca. O sea, ahí hay una acción del Estado, por omisión, perdón, hay una omisión del Estado para no hacer nada respecto a la crisis. Entonces, efectivamente, podemos decir, sí, el Estado no está generando las mejores condiciones para ni captar agua ni para repartirla. Eso es efectivo. Pero además tenemos un problema mucho más grande que tiene que ver con que hoy día se está pensando el agua como un bien de mercado. Y como yo te decía anteriormente, esto de separar el agua de la tierra es completamente aversivo para las comunidades rurales. Porque si tú puedes tener agua, pero no puedes tener tierra, y puedes tener tierra, pero no tienes cómo regar los campos. Entonces, al final lo que se hace de un mercado, se genera un mercado por una cuestión que es vital, no solamente vital para la alimentación, sino para la vida de las personas. Hoy día vimos cómo en pandemia tuvimos que recurrir a cuestiones legales para que se consagraran los 100 litros de agua diario. O sea, eso me parece que atenta contra todos los derechos humanos y que no estamos entendiendo entonces que hay comunidades que han sido mucho más perjudicadas que otras por este mercado. Y tenemos hoy día entonces APRs, por ejemplo, sin agua, sin derechos de agua y generando también el Estado, sin tener el Estado una musculatura, por ejemplo, para fiscalizar. Exactamente. Y ahí ocurre este desbandado donde incluso gente que tiene derecho viene a caminar al aljibe y la sala de vender. Ya vamos a estar con Hassan, que va a abordar temas importantes, pero voy a leer comentarios también de la gente de la comunidad, que es muy activa y está muy atenta a esta entrevista. ¿Qué nos dice Giselle Morales? Mi suegra bajó de los Andes a la Costa de Arica, allá sin profesión trabajó de temporera recolectando aceitunas y tomates. Murió en el Valle de Azapa, nunca recibieron nada para su familia, mi solidaridad. María Cecilia Darmentral, que nos dice acá, el trabajo de temporeros es realizado siempre bajo condiciones muy abusivas. Marcela Tapia, saludos diputada Bello de San Felipe, las temporeras y temporeros somos abusados continuamente, trabajamos sin baño, sin jabón y muchas veces sin agua, no hay fiscalización a las grandes empresas. Alejandra Berríos nos dice acá, diputada Bello, las comunas de Limache, Villa Alemana, Olmué, podrían transformarse en zona de sacrificio por la instalación de la termoeléctrica a los rulos. Necesitamos ayuda para evitarlo. No a los rulos, dice Alejandra Berríos. Huaychafe, 1492. Debiera haber un espacio para los comandos de la prueba de salida en el programa, dice, bueno, sería interesante. Y Pau Pau, en la UFE trabajo voluntario de graneros y hacíamos actividades a los hijos de las temporeras y nos impresionaba la falta de inversión. Por ejemplo, dormían en colchones asquerosos, la comida era muy, pero muy mala. Don Hassan, la palabra es suya ahora. Tantas cosas, es bien interesante e importante este tema. Un pequeño comentario sobre todo eso. Las temporeras son las personas más perjudicadas en el mercado laboral chileno. Pero eso es un tema histórico, no solamente porque son en general mujeres y hay una fuerte discriminación de trabajadores mujeres y las pagan menos,
Y además son muchas veces migrantes, entonces migrantes y mujeres obviamente van a ser los más vulnerables. Pero este es un tema histórico. Si uno vuelve hace muy atrás, a los tiempos de la reforma agraria, ¿no? de Frei Montalva, de hecho, que empezó en un gobierno de derecha, en el gobierno de Jorge Alessandri, que después siguió y intensificó en el gobierno de Frei Montalva y llegó a su cúspide en el tiempos de Allende, y no lograron revertirlo completamente la dictadura Pinochet. Entonces se eliminó el latifundio, ¿no? Hay una profunda reforma. La gente se olvida que en esa reforma que había una idea de redistribuir las tierras, pero también de hacer la sindicalización campesina, que fue la gran propuesta de Eduardo Frei Montalva, porque decía, bueno, no todos pueden tener su pequeña parcela, también va a haber trabajo asalariado en el campo, y eso está bien, eso tiene que existir también es parte de la flexibilidad de un manejo productivo. El problema es que las relaciones laborales del campo son feudales, los tratan como esclavos. De hecho, había una ley en los años 60, bajo el gobierno de Frei Montalva, de obligar a los dueños de fondos a pagar en dinero, porque estaban pagando como trueque. O sea, si uno tiene que poner una ley para decir hay que pagar a esa gente con dinero, es brutal. Y el problema de la sindicalización campesina se dejó al lado y hoy día no tienen esa protección. Es un problema histórico. De hecho, si no va aún más hacia atrás, el Frente Popular, que fue la primera coalición en impulsar los derechos sociales en Chile, tuvo un solo límite. Sindicalización campesina, no. Entonces, el grupo de las temporeras siempre fueron los más explotadas en toda la historia chilena y siempre las más dominadas por la derecha, que dice, no, con ellos no, ellos son la base de nuestra explotación. Entonces sí, es tremendamente positivo todo lo que estamos hablando de la posibilidad de trabajar con esos grupos y fortalecer con la nueva constitución la posibilidad de sindicalizar esas comunidades. O sea, no sé cómo va la... Mira, efectivamente hemos conocido algunas trabajadoras temporeras que se sindicalizan, la dirigente de la CUT, María Cuellar de Santa María, que ha llevado una larga lucha por concientizar también. Hay que pensar que las generaciones de temporeros también han cambiado. Los viejitos campesinos, las viejitas campesinas ya no están hoy día en el campo, hay una nueva también fuerza laboral en donde efectivamente es un espacio en donde hay poca conciencia de los derechos laborales, porque es una pega en donde efectivamente lo que han estado generando es un trabajo no con el fondo, sino con el contratista. Y ahí, quizás por más plata, por flexibilidad laboral, lo que se ha perdido es esa idiosincrasia del campesino. Hoy día en los campos hemos perdido esa necesidad de que existan campesinos y campesinas. Si necesitamos campesinos y campesinas, necesitamos gente que trabaje la tierra, pero en condiciones materiales dignas. Condiciones materiales dignas, pero también en derechos laborales es fundamental. Y hoy día, bien como tú lo dices, son los trabajadores, son las trabajadoras incluso. Hay mucha temporera, como bien decían los comentarios, en donde está completamente nula sus derechos laborales y es una de las pegas además mucho más esforzadas y que le entrega tanto a Chile. O sea, es la alimentación de Chile. Lamentablemente hoy día Chile produce 4 veces más la fruta que se necesita y no planta, por ejemplo, las hortalizas que necesitamos, las legumbres. Entonces, ahí está tocado quizás de alguna forma la agricultura en Chile. Hay que pensar que con la ley de riego, que hoy día nuestro gobierno, el gobierno del presidente Boric, estamos tratando de generar una nueva forma de pensar la ley de riego. La ley de riego efectivamente es quien le aporta el 70% de las obras para riego a los grandes empresarios hoy día en Chile, generando bonanzas, por ejemplo, para que planten en los grandes laderas. Hoy día la reforma que se está generando hacer es que no existan esas bonificaciones en la ladera, porque ya no podemos seguir plantando en laderas. Es urgente cuidar el bosque esclerófico de nuestra zona. Es urgente, por ejemplo, pensar cuánta agua hay disponible en la Concagua, cosa que no se preguntó en Petorca. En Petorca nunca se supo cuánta agua disponible, pero plantamos cítricos hasta que se les dijo basta. O sea, ahí hay grandes empresarios, Pihuanca, por ejemplo, de Guayarauco, lleno de cítricos. Hoy día lo que tenemos que pensar, por ejemplo, es una gestión por cuenca. Hay 101 cuencas en Chile y eso también lo viene a reforzar la nueva Constitución. Y ahí a lo que tenemos que decir entonces es cuánta agua queda disponible,
cómo recargamos acuíferos, porque necesitamos que los acuíferos estén constantemente recargados, cómo cuidamos, por ejemplo, el Valle del Juncal en los Andes, fundamental para la vida de nuestro Valle de la Concagua, y cuánta agua tenemos disponible para saber cuánto vamos a plantar. Esas son las preguntas que necesitamos hacer hoy día. Hay una complejidad. Pero hay un desorden, sí, un desorden que no es porque sí, es un desorden hoy día cuando tenemos, no sé, casi 40 y tantas organizaciones del Estado que ven el agua, es porque hay un desorden porque cuando nadie se preocupa de un tema, entonces, o sea, si no hay una persona a cargo del tema del agua es porque entonces no hay nadie a cargo. Entonces, en ese desorden, lo que nos permite es que constantemente el mercado vaya ordenando este derecho al agua y cambiándolo por un bien de mercado o un producto cambiable, transable, que hoy día, como decía el compañero, algunos venden agua para que las mismas comunidades se abastezcan. O sea, no solamente es trágico, sino que es cruel. Sí, sin duda. Entonces, la pregunta como de cómo se puede enfrentar esa realidad tan cruel me da cierto optimismo. La mención que hace de las dirigentes temporarias y la posibilidad de sindicalización. Yo realmente creo como diputada tiene la tremenda oportunidad de ayudar a esos movimientos sociales a consolidarse, porque realmente frente a esas desigualdades e injusticias, la única respuesta duradera es la de la organización social que va tejiendo lazos para responder de manera comunitaria. Y eso también aplica para el agua. Creo que tienes una claridad muy valiosa cuando pones los dos conceptos juntos, ¿cierto? La escasez hídrica y al final la mala distribución. Porque hay un problema, sin duda, que alguna persona que tiene demasiado agua en exceso y no se está priorizando otros usos, por eso los camiones de aljibe. Entonces, la redistribución resuelve un tema. Pero por la escasez total hay que reducir el uso de agua en general, de todos. Y eso le quería preguntar en dos elementos. Uno tiene que ver con la reconversión productiva, porque el punto acá es que si estamos hablando de producción de palta, eso es algo que necesita, por la naturaleza de la producción, altísimos niveles de agua. Es algo, una producción, una cosecha que es intensiva en agua. Entonces yo siempre preguntaba, ¿cuáles son las alternativas de otro tipo de cosechas que no serían tan intensivas en agua, pero vinculado con un punto? Porque yo no estoy... Me preocupa mucho eso de simplemente decir, bueno, lo que debemos hacer es más producción local, porque se está vendiendo para afuera productos que generan muchos recursos para Chile. Sí. El negocio de palta existe porque se vende para afuera, eso genera divisas, dólares, ¿cierto? Que después se ocupa para comprar medicamentos, por ejemplo. Entonces la pregunta es si se puede existir alternativas de reconversión que incluye la exportación en eso. Yo creo que ahí el concepto de transición justa cae de cajón. No solamente la transición justa es, por ejemplo, para zonas de sacrificio como Quintero y Puchuncaví, que también es parte de mi distrito, sino la transición justa es avanzar en un modelo de desarrollo justo, en un modelo de desarrollo además que implica que los costos no los paguen los mismos de siempre, por ejemplo, las trabajadoras de las temporadas, y que las bonanzas sí las recibamos y las socialicemos entre todos. Y ahí efectivamente cuando yo indico que tenemos que saber cuánta agua hay disponible en la cuenca de la Concagua, por ejemplo, cuánto es la mano de obra o de alguna forma cuánto es la forma productiva que entrega la Concagua para exportación, y vamos a ir transformando entonces, bajando los niveles de paltos, por ejemplo, y creando otras industrias como por ejemplo son las hortalizas. Hoy día lamentablemente, como te decía, Chile produce 4 veces más la fruta que necesita. Primero necesitamos saber cuánto es lo que necesita Chile, cuántos son los que lo necesitan los niños y las niñas de Chile para crecer, por ejemplo, y segundo, cuánto es lo que queremos exportar. Y ahí tiene que ver con una cuestión que tiene que ver con el extractivismo y con los monocultivos. Necesitamos ir avanzando paulatinamente en campos que no sean solo de una sola siembra, pensando además en que vamos a estar, no estamos cuidando los suelos. Ese también es otro factor importante. O sea, si se degradan mucho. Se degradan mucho, entonces, efectivamente, ¿para cuántos años más nos queda el extractivismo? Porque efectivamente que trae bonanzas económicas, pero ¿para cuántas personas? Yo creo que eso es lo importante. ¿Para cuántos es la bonanza económica? Para unos pocos. Para unos pocos. Entonces, por eso es lo importante de la transición justa. Queremos que el agua sea, primero que todo, para consumo humano. Segundo, obviamente para la agricultura. Lamentablemente hoy día el Estado le pone muchos requisitos a los pequeños agricultores y no tanto a los grandes. Como les mencionaba anteriormente, los grandes hoy día tienen una red de riego para ellos, que es
precisamente para los grandes. Entonces, hoy día lo que necesitamos es equiparar la cancha también para los pequeños agricultores, esos que nos venden a nosotros las cadenas cortas de abastecimiento. O sea, muchas veces traemos nuestra fruta y verdura desde Arica, no desde donde nosotros provenimos. Exactamente. Entonces, efectivamente hay un costo mucho más alto. Sí. Hay un costo mucho más alto. Entonces necesitamos que el Estado también... ¿Cómo hacemos que el Estado siempre ha protegido quizás a los grandes? Hoy día la oportunidad de un gobierno transformador, de una diputada que puede estar en terreno, que convive con estos problemas, es, como decía Hassam, de alguna forma la articulación de todos estos grupos y poner a disposición las herramientas del Estado. Hoy día las APR están viviendo una problemática. Quieren, a través de la ley de sanitarias rurales, a los cuales creían que era una muy buena ley, sin embargo, el reglamento les impide un montón de cosas y les burocratiza la posibilidad, por ejemplo, de inscribir sus derechos de agua. O sea, hoy día necesitamos que el Estado sea proclive a ayudar, por ejemplo, a las APR, que son los últimos bastiones de agua pública que tenemos, los últimos, porque todo lo demás es privado, y hoy día entonces la intención del Estado, al menos desde el gobierno del presidente Boric, es afianzar una relación con las APR, que es una cuestión fundamental, pero también es generar que el Estado no genere burocracias grandes para que las APR, por ejemplo, puedan inscribir sus derechos de agua. Hoy día, si una APR no inscribe sus derechos de agua en el marco de esta nueva Constitución, necesitamos tener certeza de que, por ejemplo, las APR, los pequeños agricultores, tienen derechos de agua que se van a mantener. Aquí se ha hablado mucho de que efectivamente se van a quitar los derechos de agua. O sea, la agricultura... Se va a reordenar el panorama. No es justo que la gente que tiene lo que posee ahora lo mantenga como una cuestión adquirida y heredable en el tiempo. Los derechos de aprovechamiento de agua, los DAA, que es la propiedad privada del agua en Chile, ni siquiera sabemos quiénes son los dueños porque no existe un catastro. Es parte de ese desorden administrativo y la falta de Estado en ese sector que muy bien habla la diputada. Está muy necesario entonces cambiar eso. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la nueva Constitución? Que los DAA, el agua privada, se vuelven permisos administrativos. Y se hace un estudio de la capacidad de cuencas, cuánta agua hay en realidad, porque tú puedes tener derecho de aprovechar agua, pero si no queda agua, es irrelevante lo que dice la ley, porque en la práctica no existe el agua. Entonces hay que proteger eso y hay que cambiar la gestión en base de eso. Entonces, súper bien la necesidad desde el gobierno de ir cambiando la institucionalidad. Pero justamente por eso quería preguntar sobre la capacidad que tiene, porque al final, desde el Congreso, desde una diputación, se puede conversar con los que están en el sector, que realmente son distintos a APR, y lo que va a fundar además con la nueva Constitución, que son los consejos de cuenca. Y ahí va a haber la participación de la base social en esa institucionalidad, y ahí, si existe la capacidad organizada de la sociedad de participar y ayudar con esto, entonces va a ser una tremenda herramienta. Es que efectivamente ahí tenemos el problema de que la Constitución es proclive, nuestra Constitución, la actual, es proclive para generar un mercado del agua. Tenemos un problema también con la gestión del Estado. Y lo último, yo creo que también es fundamental, es la gobernanza del agua. ¿Quiénes son dueños hoy día del agua? Al final, el agua, lo mismo que el campo, tiene que ver con lógicas muy de terratenientes. Hoy día, quien tiene el agua tiene muchos recursos, no solamente económicos, sino indispensables para, por ejemplo, mantener sus cultivos. Hoy día, efectivamente, la gobernanza del agua es un problema importantísimo, y hoy día, dentro de las atribuciones que le estamos generando para descentralización a los gobiernos regionales, en particular el gobernador Mundaca, hoy día desde el Ministerio de Medio Ambiente, en particular la ministra Maiza, estamos generando planes pilotos para este tipo de consejos de cuenca. Y ahí tenemos un desafío, porque no se vayan a convertir los consejos de cuenca en nuevas juntas de vigilancia. Exactamente, eso te iba a preguntar. Yo creo que ahí ese es el desafío. Yo creo que el desafío de hoy día es que los consejos, no cambiemos la palabra consejos de cuenca, que se ve mucho más democrático, que se ve mucho más progresista, por lo mismo que hoy día son las juntas de vigilancia, que lamentablemente quien tiene más derechos de agua es quien manda. Entonces, hoy día el desafío transformador, porque hoy día estamos en un momento de transformador, estamos a puertas de cambiar una constitución ilegítima, una constitución ahora que se va a construir por la diversidad del pueblo de Chile.
la Constitución no tiene por qué ser perfecta porque está creada por seres humanos. Yo creo que hay que salir un poquito de esa lógica de es perfecto o imperfecto, sino los seres humanos somos seres humanos y cometemos errores. Somos perfectibles siempre. Bueno, pero la vara es que no sea tan terrible como lo actual. Sin embargo, Punto. la actual hoy día casi no se puede reformar. Hoy día vemos un show en el Senado. Todo lo que hablamos pasa por aprobar la en Constitución. 30 años no quisieron Sí. reformar, ahora están ahí vueltos locos por tratar de pescar algunos privilegios, pero efectivamente yo creo que la oportunidad histórica que tenemos hoy día es no solamente tener cambios nominativos como una junta de vigilancia, consejos de cuenca, sino que hoy día la población que más siente o resiente la falta de agua pueda tomar decisiones. Con los nuevos rayados de cancha. Efectivamente, Ya, las APR saben lo que tienen que Y hacer. ya que entró en ese terreno, diputada, me gustaría saber, ya que usted está en los territorios, ¿cómo va la situación del apruebo en los lugares que usted representa? ¿Cuál es su sensación? Mira, yo quiero ser bien objetiva, pero efectivamente hemos tenido, la semana que pasó, empezamos con todo. Quiero agradecer a los comandos ciudadanos de San Felipe, de Santa María, de Yayay, los Andes también, importantísimos comandos ciudadanos de vecinos y vecinas que se organizan en torno a esta nueva Constitución, y hemos tenido bien buena recepción. Es efectivo que en nuestra zona el problema de la escasez hídrica es mucho más proclive a encontrar respuestas, porque eso es lo que estamos tratando de hacer con la nueva Constitución, buscar respuestas democráticas a un conflicto de antaño. Y se pudieron reunir al menos de 100 personas, yo creo, al menos 2 días que estuvimos, tanto con Daniel Stingo, Cristóbal Andrade, Claudio Gómez, la Beatriz Sánchez también, que pudimos reunir gente con el frío que hace en San Felipe a las 6 de la tarde, al menos juntar 100 personas en 2 oportunidades distintas. Creo que es al menos, si es que éramos puros convencidos, tenemos claro que vamos a tener soldados por el apruebo, señoras, vecinas, mujeres y hombres, niños, que van a estar avanzando por que Chile hoy día sea un país más democrático, sea un país más inclusivo y que de alguna forma el Estado tenga mucha más presencia en los territorios, porque lamentablemente cuando el Estado no está presente, o está el empresario o está el narco. Sí, esa es la realidad. Entonces, hay que tomar decisiones, y efectivamente nuestra intención es que haya un Estado más presente, pero sobre todo un Estado que pueda ser equitativo en la repartición del agua. Hoy día yo lamentablemente en Aconcagua tenemos que estar, los agricultores pequeños y los grandes tienen que entregar más agua para que se llene el embalse de Los Aromos, por ejemplo, para la temporada estival de Valparaíso. Ahí tenemos un problema del centralismo, incluso además, de cómo algunos territorios son vistos solamente como donde hay solo materia prima, cobre, agua, y que tiene que ser entregado a las grandes urbes. Yo creo que por ahí también la Constitución nos vuelve a cambiar el paradigma de este Estado regional, de este Estado de alguna forma en donde los ciudadanos y las ciudadanas seamos el centro y el eje de la política pública. Hoy día lamentablemente el Estado es como una repartición de recursos. Hoy día yo creo que esta Constitución también le pone una cuota de más humanidad al ejercicio de lo público, al ejercicio del Estado, al ejercicio de las políticas públicas. Y ahí yo creo que efectivamente la gente hace la sintonía. Es efectivo que los grandes medios de comunicación han sido proclives para instalar temas y agendas que quizás no fueron las más importantes hace 2 años. Sin embargo, hoy día yo creo que, como te decía anteriormente, la delincuencia y el costo de la vida son importantes, pero la escasez hídrica es fundamental. O sea, podemos cambiar el tono de hasta las policías y del costo de la vida, pero si no tenemos agua, no sé hacia dónde vamos. Bueno, de hecho, nosotros tenemos una tremenda comunidad de personas que nos apoyan. De hecho, tenemos financistas que no son los grandes empresarios, sino precisamente la audiencia de este programa, y personas que sufren en primera persona, digamos, por todos los problemas que estamos conversando. Y de hecho, nuestra encargada de la comunidad es precisamente de tu distrito. Y me pregunta entonces específicamente por el tema del robo de agua o aprovechamiento de agua y monopolización de empresarios palteros como Jorge Smith, que tengo entendido es dueño de este Yayay, hasta el Esorial, de toda esa parte. Y si tenemos esos grandes y poderosos, la posibilidad de bloquear eso, me gustó mucho, de hecho, la advertencia que haces de la posibilidad de un gatopardismo con los consejos de Cuenca, si estas personas logran imponerse. Yo siempre tengo en mente una cuestión nada que ver, pero en las clases, bueno, nada que ver con Chile, pero en las clases que nos daban, yo soy economista de desarrollo, entonces enseñan de los grandes proyectos internacionales de superación de pobreza. Y una cosa que hacía el Banco Mundial era hacer pozos profundos para aumentar el acceso de agua en distintas comunidades y entregaban esos pozos a las cooperativas rurales locales. Resultado de eso,
la cooperativa rural en realidad es dominado por un dueño de las tierras locales. Esa persona vende el agua a otros y aumentó la concentración de la tierra después de estos proyectos de entregar agua a cooperativas. Es tan riesgoso eso de consejos de cuenca si uno no tiene el movimiento social suficientemente consolidado para realmente democratizar. Y como en San Felipe, Panquehue, esa zona igual tienen un poder fuerte. O sea, es que yo creo que caemos en una conversación estéril si es que no planteamos que efectivamente los grandes terratenientes, los grandes agrícolas de la Concagua, que son efectivamente Jorge Schmidt, Ibáñez y los Bulnes, que son históricos, son hacendados históricos, si hoy día nosotros solamente pensamos en ir a pelear con ellos en la medida de que ellos tienen el poder, van a querer de alguna forma retener eso. O sea, ese es efectivo. El problema, lo importante o cómo avanzamos es cómo nosotros desde el Estado, por ejemplo, desde la institucionalidad le damos más herramientas a las APRs, a los pequeños agricultores, no para quitarles el poder, sino para equiparar la cancha y, por ejemplo, no tener ese problema que tenemos hoy día de las juntas de vigilancia en donde los grandes empresarios toman las decisiones, si no tenemos estos consejos de cuenca en donde están el Estado, por ejemplo, las municipalidades que son fundamentales. Por ejemplo, en la comuna de Panquehue que estamos mencionando, no hay ESVAL, es solo agua potable rural. Es una comuna que se abastece solo por agua potable rural. Entonces, efectivamente, por ejemplo, en esa comuna, ¿por qué las APR no tienen el mismo poder que los empresarios si ellos abastecen el agua de todos los colegios, de todas las comunas, o sea, de todas las casas? Entonces, efectivamente, hoy día lo que necesitamos es equiparar el poder de alguna forma y cómo el Estado le entrega herramientas, y ahí vuelvo a insistir en la ley de riego, porque la ley de riego le ha dado mucha bonanza a los grandes empresarios, y hoy día lo que necesitamos, y si pensamos en esta transición justa, es que si los grandes empresarios han tenido grandes bonanzas, entonces nosotros necesitamos, por ejemplo, que los trabajadores de esas empresas tengan las mejores condiciones de trabajo, exacto, los mejores sueldos, porque el aporte que ellos hacen también tiene que ver con el patrimonio que están ganando los grandes empresarios. Entonces, al final es cómo redistribuimos la riqueza, cómo redistribuimos entonces el agua, y que no sean pequeños guetos de acaparamiento de grandes empresarios o de grandes inmobiliarias, etcétera. Entonces, hoy día la pregunta es no necesariamente hacia quienes concentran los derechos de agua, sino cómo hacemos que las pequeñas comunidades, los pequeños agrícolas, las APRs tengan las mismas condiciones para jugar en esta cancha. Y ahí va a ser fundamental, por ejemplo, que los consejos de cuenca no se transformen en nuevas juntas de vigilancia, sino que tengamos poder real las comunidades por igual. Tal cual, es la verdad. Son los temas que importan y los conversamos acá con la diputada Francisca Bello del Distrito 6 de la Convergencia Social, en la voz de los que sobran. Diputada, muchas gracias por su visita. Oye, hemos aprovechado al máximo el tiempo. Yo estaba un poco nerviosa porque, insisto, esta es mi primera vez. Por favor, lo hizo fantástico. La política en el Congreso no cambia. No cambia, es una institución muy burocrática, sin embargo, justo hubo recordamos a Laura, la primera diputada humanista, y que decía de espalda... Sí, ayer se hizo un homenaje, pasó algo medio bochornoso, pero quedémonos con lo bueno. Quedémonos con lo bueno, y que bueno, fue la primera mujer humanista, fue una mujer que levantó las banderas de los derechos sexuales y reproductivos, pero dijo algo muy importante, que no había que marearse con el poder, y que todo lo que trabajábamos y todo lo que hacíamos era de espalda al Congreso y de cara al pueblo. Me quedo con eso, con esa perspectiva para seguir legislando. Y de acá admiramos profundamente también el legado de Laura Rodríguez. Así es. Así que gracias, diputada. Y también nuestra audiencia parece que admira mucho a usted. Vengo de nuestra encargada de comunidad, Javiera Mora. Me encantó la diputada, y hay varios más que... Un montón de buenos comentarios. Muchas gracias. La vamos a invitar otra vez. Muchas gracias, que les vaya súper, chiquillos. Gracias. Y con todo por el apruebo.